Disney woke. Los videojuegos son woke. Hay personas negras woke. Tu abuela woke. Tu perro requete woke. Hoy, en La Paradoja Liberal, la guerra cultural. Si no vives en una cueva, seguro que has oído más la palabra woke que a tu novia decirte que te quiere. Pero, ¿por qué demonios no paramos de repetir este neopalabra inglés? Si no nos ponemos muy finos, woke es el pasado de wake, que significa despertar. Y se comenzó a utilizar allá por los años 40 en el activismo sindical de las comunidades negras de Estados Unidos como un sinónimo de estar alerta ante la injusticia racial. La expresión como tal renacería en los 60 tanto en el ensayo de If You Are Woke, You Dig It, si estás despierto lo entiendes, de Melvin Kelly, como en el discurso de Martin Luther King, Remaining Awake Through a Great Revolution, permanecer despierto a través de esta gran revolución. Pero realmente fue con el movimiento Black Lives Matter de 2013 cuando el término resurgió tal y como lo conocemos hoy en día. ¡Eres estar a la moda! Y es que desde su origen de reivindicación racial, el término evolucionó hasta englobar lo que podríamos llamar políticamente correcto, una amplia gama de ideas y movimientos de justicia social como el antirracismo, el feminismo interseccional, los derechos de las personas trans y las comunidades LGTBIQ+, la historia crítica, etc. El éxito del término, así como de ciertas campañas más performativas que con efectos reales, como la temida cultura de la cancelación, convirtió lo woke en la bestia negra a la que derribar desde la derecha. Por lo que no es de extrañar que Trump dedicase su campaña de reelección a atacar a los woke lefties, que practicarían una especie de fascismo de extrema izquierda. Mejor dicho, más que miedo, aterrado. Tampoco ha ayudado que el capitalismo, en su avance asimilador de todo cambio social, abrazase con fruición los aspectos más superficiales y menos problemáticos de lo que para bien o para mal se ha considerado woke. Así, inversiones de ESG o políticas de RSC que se llevaban aplicando desde hace años o la simple inclusión de diversidad en productos culturales han sufrido ataques, irónicamente, mediante el boicot y la cancelación, ya sea mediante acciones de boicot organizadas de la vida civil como Go Woke, Go Broke, Hazte Woke y Quiebra, como desde las instituciones políticas, como las llevadas a cabo por algunos estados de Estados Unidos, lo que llevaría al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a decir que las inversiones ESG amenazan la vitalidad de la economía estadounidense y la libertad económica de los estadounidenses, al apuntar a individuos e industrias desfavorecidas para promover una agenda ideológica woke. Vale, el término ha cambiado, pero ¿por qué? Pues básicamente porque nos encontramos con lo que pensadores como Antonio Gramsci o Stuart Hall llamarían guerra cultural. Aunque lo cierto es que más que una guerra cultural, una sutil batalla por imponer unos valores y unas creencias, nos encontramos en una guerra ideológica, una confrontación directa entre dos doctrinas de grupos políticos. Pero nos guste o no el término, lo cierto es que a partir de la década de los 70, el concepto de guerra cultural se impuso en Estados Unidos de la mano de los neocon, que pretendían resucitar los valores tradicionales entre una juventud norteamericana que creían presa de la élite intelectual izquierdista. Así, apropiándose de las teorías de la Nouvelle Droite de Alain de Benoist, se comenzó a utilizar la batalla cultural como una forma de polarizar la sociedad, muchas veces mediante la provocación estratégica, es decir, mediante declaraciones y acciones fuera de tono y políticamente incorrectas que llamasen la atención de los medios y las redes sociales, con el fin de establecer el frame o el marco discursivo en el cual se va a tratar un tema. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, la ultraderecha ha movido el marco de niños sin padres que han huido de su país natal al de los peligrosos menas. ¡Joder, qué miedo! Todo ello para conseguir que sus ideas conservadoras, su manera de entender el mundo, se convirtieran en un sentido común, es decir, para conseguir la hegemonía cultural. Pues como dijo el político Richard Crossman sobre la guerra psicológica, la mejor manera de hacer propaganda es que no parezca que se está haciendo propaganda. Mira, con la propaganda, estos gringos venden todo. Y es que por muy actual que nos parezca que se ha vuelto como estrategia y como término, lo cierto es que no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la CIA se dedicó durante más de 2 décadas a embaucar y sobornar a la mayoría de intelectuales europeos para propagar un mensaje antisoviético y pro-Estados Unidos. Mediante el Congreso por la Libertad de la Cultura, la CIA, junto con los servicios de inteligencia franceses y británicos, se dedicaron a organizar y financiar simposios, revistas, conciertos y, en definitiva,
a todo aquel pensador y artista que apoyase el discurso de la libertad cultural y atacase a todo aquello que oliese a Unión Soviética. Financiados con partidas secretas del Plan Marshall, el CLC se dedicó a regar de dinero a todo proyecto anticomunista, preferiblemente de aquellos que provenían de intelectuales de izquierdas no comunistas o al menos anticomunistas moderados. Copando la visibilidad y los canales de distribución, pocos escritores y artistas escaparon de las garras del CLC, exceptuando las honrosas excepciones de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, entre otros pocos. Lo leí con dedicatoria. Caso paradigmático fue el del mundo del expresionismo abstracto estadounidense, con Pollock a la cabeza como su máximo representante. Frente al realismo socialista, que encumbraba los éxitos soviéticos, el arte abstracto americano era perfecto para representar los ideales liberales, dado que no pretendían buscar nada, sino que había que observar pasivamente, sin introducir nunca un tema o una idea preconcebida de lo que supuestamente habría que buscar. Pese a la reticencia del Congreso estadounidense de financiar a sus pintores abstractos por sus coqueteos con el comunismo, la CIA tomó su relevo con mucho gusto, creando el Programa Internacional del MoMA, que llevó el expresionismo abstracto a todos los rincones de Europa. Y es que, hasta bien entrados los años 80, podemos encontrar documentos de la CIA, como el France Defection of Leftist Intellectuals, en el que se vanagloriaban de que tras el mayo del 68, los nuevos filósofos franceses como Bernard-Henri Lévy y André Glusman se alejaban de sus viejos maestros, dejando de lado el marxismo y rechazando el comunismo soviético. ¡Exacto! Y no bailé todos aquellos mensajes en Morse a los aliados hasta que me sangraron los pies para ahora abrir las puertas a los rojos. Y aunque nos parezcan batallitas del abuelo, la historia no ha cambiado. La extrema derecha sigue creando fundaciones, think tanks, institutos y publicaciones por doquier. Toda una red muy bien financiada, con el objetivo de elaborar una propuesta ideológica compartida y construir hegemonía, apoyándose ahora en el poder de Internet y las redes sociales para amplificar su mensaje en esta guerra cultural. Así, nos encontramos con eventos destinados a organizar el discurso global de la ultraderecha, como la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos, la NatCon europea, o de corte ultrarreligioso como el Congreso Mundial de las Familias. Del mismo modo, la lista de think tanks que actúan como lobby para mover el marco discursivo sería interminable tan solo nombrando a las que componen la Atlas Network, todos ellos apoyadas por pseudo-ONGs y fundaciones ultraderechistas como el Proyecto Veritas, la Fundación Edmund Burke, Hazte Citizen Go o la Fundación Disenso, toda una multitud de asociaciones coaligadas que les permiten mostrarse como un movimiento más amplio y dar una imagen de imparcialidad y respetabilidad. Y en esta lucha ideológica no se han olvidado de la formación de cuadros, y es por eso que se han dedicado a crear escuelas políticas para instruir a los ultraderechistas líderes del mañana, como el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, fundado por Marion Marshall, o el planificado en el monasterio de Trisulti por Steve Bannon, con la idea de formar unos guerreros culturales y unos gladiadores que defiendan la cultura occidental judío-cristiana. Mínimo décimo para el máximo. Pero, ¿por qué se está dando este combate en torno a lo woke? Pues porque lo woke, como odio esta palabra, ha triunfado innegablemente. Y ahora, los movimientos reaccionarios están intentando, con bastante éxito, mover el marco discursivo a su terreno. Y es que, en mi opinión, la cultura woke tenía todas las de ganar por varias razones. Primero, porque es, en general, una lucha más performativa que efectiva, algo muy propio del realismo capitalista. Una lucha que se centra más en las formas, en el lenguaje, en la representación, que en las acciones concretas. Algo como lo que comentaba Malcolm X. El hombre blanco intentará satisfacernos con victorias simbólicas en lugar de equidad económica y justicia real. Es decir, es, en cierto modo, una performance que nos permite, aunque sea virtualmente, ponernos por encima de los demás sin tomar compromisos reales. O en las palabras de Mark Fisher, el capitalismo es lo que queda cuando las creencias colapsan. Se pasa de la fe a la estética, del compromiso al espectáculo. Cualquier esperanza no es más que una ilusión peligrosa. No creen nada, ¿verdad? Por otra parte, su triunfo se debe a que creo que son las luchas propias de las sociedades de nuestro tiempo. Foucault, que además del castigo de ser filósofo era francés y calvo, explica en El sujeto y el poder cómo cada sociedad se caracteriza por un tipo de lucha social, que, sin ser la única y exclusiva, sí es la más determinante en ese momento histórico concreto.
Así, las luchas sociales más importantes de las sociedades medievales serían aquellas dirigidas a subvertir la dominación que ejercen ciertos grupos, instituciones o clases, ya sean grupos étnicos, religiosos o raciales. Por su parte, en las sociedades industriales, las luchas más comunes serían aquellas centradas en las relaciones económicas, en torno a las formas de explotación. Por último, las luchas actuales, las propias de las sociedades postindustriales, serían aquellas que giran en torno a las formas de sujeción, es decir, en torno a la imposición de una identidad, de unos roles y normas que se han impuesto históricamente a las personas. O en sus propias palabras, el objetivo principal de estas luchas no es atacar tanto a tal o cual institución de poder, grupo, élite o clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder. Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él. ¿Qué me estás container? Y por último, pero lo más importante, es porque todas estas luchas, pese a lo valiosas y necesarias que son, no están dirigidas a cambiar las estructuras sociales. Y es por ello que son fácilmente absorbidas por el capitalismo. El capitalismo se adapta fácilmente a todo cambio social que no ataque su modelo de producción. Por lo que, si para aumentar un mercado necesita usar un cierto tipo de lenguaje, dar visibilidad a ciertas minorías o adoptar un mensaje ecologista, lo hará sin ningún problema. De ahí el término acuñado por la ultraderecha americana de capitalismo woke. Así, tal y como comenta Mark Fisher, nos encontramos que las etiquetas de alternativo o independiente ya no designan nada externo a la cultura mainstream, sino que más bien se tratan de estilo dentro del consumo mayoritario. Nos encontramos con un anticapitalismo gestual que más que socavar el realismo capitalista, lo refuerza, pues el capitalismo es un especialista a la hora de desposeer a toda relación humana, discurso o liturgia de su significado para convertirlo en mercancía. O en las palabras de nuestro Papá Noel favorito, donde quiera que ha conquistado el poder la burguesía, ha destruido las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales. Las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Y tú, joven liberticida, coméntame qué piensas de lo woke. Y ya sabes, si eres un rojo liberticida que odia a los ricos, suscríbete y dale a la campanita.